Buenas noches. Muy bien, vamos a proseguir desde aquí. Para recordar un poquito, vamos muy rápido. Entonces, dijimos que la regulación de la presión arterial y que la presión arterial está dada principalmente por el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Todavía no es regulación. La regulación está dada por esto. ¿Cuáles son los principales sistemas de control de la presión arterial, no de la hipertensión? Uno, vasoreceptores arteriales. Vasoreceptores quiere decir sensores de presión. Metabolismo hidrosalino. 2. Sistema renina-angiotensina. Y 4. Autorregulación vascular. Control a nivel de los vasos directamente. Anatomía patológica. Cuando hay hipertensión arterial, se producen cambios patológicos en los vasos. Hay cambios adaptativos que pueden ser funcionales y estructurales. Los funcionales principalmente son reversibles y generalmente son de corto tiempo. En cambio, los patológicos son irreversibles. Generalmente ya son crónicos. Como por ejemplo la hipertrofia vascular. Aumenta de espesor la pared del vaso. La degeneración hialina quiere decir de que aumenta el tejido blanco de la pared, se vuelve más duro. Necrosis, en algunos lugares necrosis, y en otros formación de ateromas, también por depósito de colesterol. Cuadro clínico. Dijimos que la mayoría de los pacientes tiene gasto cardíaco normal y resistencia periférica aumentada. O sea, el factor principal, dijimos ya, que era la resistencia periférica aumentada. En estadios tardíos, el gasto cardíaco puede disminuir. Quiere decir cuando ya hay mucha hiperresistencia, ¿no? La presión arterial aumenta con el tiempo. Sin tratamiento se acorta la esperanza de vida. Estos son generalidades. Cualquier tipo de hipertensión puede tener curso maligno en 1%, cualquiera de las dos, dentro de la clasificación de la etiología. La mayoría son asintomáticos, hablando de los síntomas de la hipertensión arterial. Cuando hay síntomas son por la propia hipertensión, que puede dar síntomas que ya sabemos que no son específicos, por la lesión vascular secundaria a la hipertensión arterial, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, corazón, riñón. Síntomas y signos propios de la etiología en la hipertensión secundaria. Y síntomas comunes como cefalea, disnea, mareo, trastornos visuales, palpitaciones. Esos son síntomas comunes, quiere decir de que cualquiera lo puede sentir y no son específicos de la hipertensión. Diagnóstico se establece por 3 determinaciones separadas como mínimo por 1 semana. Esa es la teoría. Eso es lo que aconsejan. Especialmente cuando la presión, como dijimos, no es muy alta. Está alta, pero mínimamente alta. Excepto si el paciente presenta niveles iguales o mayores a 210 milímetros de mercurio de sistólica y o iguales o mayores a 120 milímetros de mercurio de diastólica. En estos casos, el diagnóstico se hace en la primera, en el primer control en la primera consulta. Complicaciones a nivel principalmente de los órganos algo, corazón, riñones, sistema nervioso central y ojos. Las complicaciones cardíacas son hipertrofia del ventrículo izquierdo, falencia del ventrículo izquierdo, quiere decir una insuficiencia aguda, insuficiencia cardíaca crónica e infarto de miocardio. Claro, también puede haber angina de pecho y todo eso, ¿no? Pero esto es resumiendo las complicaciones cardíacas. Complicaciones renales, el riñón cuando está lesionado causa más hipertensión y la hipertensión causa más lesión renal. Sistema nervioso central, bueno, aquí no hay específicamente los trastornos que ocasionan la hipertensión arterial desde el punto de vista patológico, de la anatomía patológica, ¿no? No he puesto aquí, bueno, para no complicarles la vida también, ¿no? Sistema nervioso central, puede haber como complicación una encefalopatía hipertensiva, que son generalmente urgencias hipertensivas, crisis hipertensiva, infarto cerebral, derrame cerebral. Esos son los cuadros más frecuentes
cuando hay hipertensión arterial. Las formas clínicas, la relación de la forma clínica tiene que ver con los síntomas y signos, ¿no? Como la hipertensión en general no presenta síntomas específicos, vamos a ver aquí cómo hay situaciones sí donde se manifiestan en forma más característica alguna forma de hipertensión. Se debe hacer la diferencia por el riesgo y la necesidad de tratamiento inmediato. Entonces, ¿cómo hacemos para definir si una hipertensión necesita un tratamiento rápido o si una hipertensión necesita un tratamiento especial? Lo hacemos por el riesgo que conlleva tener una hipertensión, la situación en la que se encuentra el paciente, el lugar donde se encuentra, ¿ya? Su entorno donde vive, y eso va a representar de que se decida hacer un tratamiento ya o un tratamiento progresivo o lento. Hipertensión maligna o acelerada es una forma de hipertensión, como ya dijimos. La hipertensión rápidamente progresiva en esta clase de hipertensión y provoca lesión de las arterias, la arteritis, un proceso inflamatorio difuso. Hay una presión arterial elevada que evoluciona muy rápidamente. Se puede presentar hemorragia de exudados retinianos y se presenta más en los hombres y más en la raza negra. La hipertensión benigna es la hipertensión común que no provoca síntomas tan importantes, cuando los provoca es de forma muy progresiva, muy lenta. Si podemos hablar de los dos tipos de hipertensión. Tipos etiológicos, ya dijimos, hipertensión esencial, que para hacer el diagnóstico principalmente lo hacemos por exclusión familiar. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos el interrogatorio preguntamos si hay hipertensión en la familia, si los padres son hipertensos, si los abuelos y los tíos son hipertensos. Y la hipertensión secundaria que dijimos que principalmente es por causa renal, que puede ser por el parénquima, lesión del parénquima, o por los vasos renales, especialmente las arterias renales. Y la de origen endocrino, donde puede haber trastornos a nivel de cápsulas suprarrenales o a nivel de tiroides. Entonces, la hiperfunción córtico-suprarrenal, el síndrome de Cushing por el uso de corticoides, el hiperaldosteronismo primario y el feokromocitoma, que es un tumor que produce catecolamina, son las causas más frecuentes de hipertensión secundaria. La hipertensión de la vejez, desde el punto de vista de la clasificación clínica, no es otra hipertensión, como ya dijimos, sino que hay personas que solamente van a tener niveles elevados cuando ya sean mayores de 60 años. En esos casos, la forma de tratar tiene sus propias características. La prevalencia de la hipertensión en mayores de 60 años es aproximadamente el 60%. Quiere decir que mientras más mayor la persona va a tener mayor posibilidad de tener hipertensión arterial. La hipertensión sistólica es la que predomina en estos pacientes. Es igual o superior a 140 milímetros de mercurio y diastólica igual a 90 milímetros de mercurio. Quiere decir, por encima de 140-90 hay hipertensión. Pero en el caso del paciente mayor, generalmente 150-90, 150-80, 160-90, 160-80. O sea, es hipertensión sistólica generalmente. ¿Y por qué se produce esta hipertensión? Una de las causas es la pérdida de la elasticidad de los vasos, la arteriosclerosis, endurecimiento de los tejidos, aumento de del tejido conjuntivo a nivel de las intracelular. El tratamiento que debemos hacer en estos pacientes, esa es la diferencia, debe ser menos agresivo. Debemos ir en forma más progresiva aumentando la medicación. Iniciar con dosis pequeñas e ir aumentando poco a poco. Para no comprometer flujo de órganos vitales. ¿Qué órganos vitales? Especialmente el cerebro, porque cuando disminuye el flujo de golpe en el cerebro, va a la persona mayor, sus vasos ya no tienen la capacidad de producir vasoconstricción o relajación rápida. Entonces se queda o disminuye el flujo cerebral y eso puede ocasionar caídas o inclusive isquemia o accidentes vasculares cerebrales isquémicos. Tratamiento, como dijimos en el tratamiento, es una enfermedad generalmente crónica. Cualquier tratamiento es correcto si se comprueba su eficacia con mínimo efecto secundario. O sea, cualquier medicamento para la hipertensión arterial es bueno si se comprueba su eficacia. Si baja la presión, es bueno.
con mínimos efectos secundarios, y dijimos que se tome una sola vez al día y que no sea caro si es que lo tiene que comprar el paciente. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Alcanzar y mantener una presión sistólica de menos de 140 y una diastólica por debajo de 90 milímetros de mercurio. Ese es el objetivo del tratamiento. Las medidas generales, como ya dijimos, evitar el estrés emocional o ambiental, que eso también, yo le dije mi criterio, evitar no siempre es posible, pero sí podemos desestresarnos, eso sí lo podemos hacer. Restricción moderada de sal de 4 a 6 gramos por día por 24 horas, dieta hipocalórica en las personas que tengan sobrepeso, reducir la ingesta de grasas saturadas en lo posible, animales, ¿no? Ingesta de alcohol inferior a 30 gramos por día. Aquí se asume de que la persona puede tomar alcohol. ¿Por qué? Porque hay culturas como la italiana, como la argentina, especialmente de Buenos Aires, que toman vino casi todos los días. Entonces, lo que deben tomar máximo sería 30 gramos por día. El ejercicio físico regular y moderado es importante, evitar el sedentarismo, no fumar, no, no usar sustancias estimulantes, como en nuestro país, mascar coca, por ejemplo. ¡Qué asco! Tratamiento, fármacos hipopresores. No hablamos de los diuréticos en la anterior clase. Hablamos directamente de los inhibidores de la ECA, de la IECA, o sea, los IECA. De ahí que entonces hablamos de los inhibidores ECA y ARA2, que lo vamos a ver rápido al final, o primero diuréticos. Los diuréticos también son antihipertensivos. También forman parte de la familia. Solos o combinados. Ya hablamos de los beta-bloqueadores y estábamos hablando de los antagonistas del calcio. Vamos entonces, siguiente. Diuréticos, especialmente en la hipertensión, se utilizan las tiazidas, no la furosemida. La furosemida es un diurético de asa de mucha potencia que elimina líquidos muy rápidamente. Las tiazidas no, las tiazidas lo hacen como más lento durante las 24 horas del día. Entonces se adaptan más para tratamientos crónicos, como en este caso de la hipertensión. ¿Cuándo se usaría furosemida? Cuando la persona tiene al mismo tiempo insuficiencia cardíaca o tiene edema de miembros inferiores. O cuando no hay otra opción, en las crisis, especialmente las urgencias, se usa endovenoso la furosemida. Diuréticos, entonces la tiazida máximo efecto 3 semanas. Ese es el tiempo en que el diurético hace su efecto antihipertensivo, porque tiene dos formas de hacer su efecto. La primera es disminuyendo el volumen intravascular, pero eso se recupera rápidamente, porque ustedes saben que el medio interno debe estar en equilibrio, intracelular, extracelular e intravascular, pero en este caso se elimina y disminuye rápidamente la presión y el volumen intravascular. Pero el efecto tardío, el efecto definitivo para disminuir la hipertensión es un efecto sobre las paredes, disminuyendo el sodio de las paredes y provocando vasodilatación arterial. Efectos secundarios, algunos efectos secundarios de los diuréticos, la hipopotasemia frecuente, hiperuricemia, intolerancia a la glucosa e hiperlipemia. Otro diurético que se usa es la espironolactona, que es un antagonista de la espironolactona, mejor dicho, de la espironolactona es un antagonista de la aldosterona, que es el final del sistema renina-angiotensina-aldosterona, mineralocorticoide que retiene sodio y retiene agua. Para eso se usa este antagonista, que es la espironolactona. Bloquea la aldosterona. Hay una elevación del potasio sérico cuando no hay buena función renal, por ejemplo, hay que tener cuidado en ese aspecto. Y puede producir acidosis metabólica y náuseas, además de ginecomastia. Por eso es que en los hombres no se debe usar demasiado tiempo, por ejemplo, más de 3 meses, y
se debe usar 25 miligramos en lo posible, no 50. Si se usa 50 debe ser por poco tiempo. No en todos los hombres le va a producir ginecomastia, pero a los que le produce ginecomastia pues es muy incómodo, ¿no? Que el hombre tenga mamas así grandes. Bueno, para la mayoría, ¿no? Cuando termine esta sesión, vamos a entrar de nuevo para terminar. Bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos, como ya vimos, o estábamos viendo, antagonizan completamente los efectos de la catecolamina sobre los receptores. O sea, son bloqueadores de las catecolaminas. Tratamiento tiene la acción de disminuir el gasto cardíaco. O sea, no solamente actúa sobre la resistencia periférica, sino disminuye el gasto cardíaco. Y dos, y la resistencia periférica también. ¿Por qué disminuye la resistencia periférica? Porque a nivel de riñón inhibe la secreción de renina. Esto es en general de los betabloqueadores, pero hay algunos nuevos que ya tienen otra forma también de acción. No es solamente esto, digamos para el propanolol, para el atenolol. Terminaciones postganglionares inhiben la secreción de catecolamina. También a nivel de las terminaciones postganglionares del sistema simpático inhiben la secreción, disminuyen. Entonces el efecto del sistema simpático va a disminuir. Los receptores beta del sistema nervioso central en el hipotálamo y tronco cerebral hay una disminución de la actividad simpática eferente. Beta bloqueadores contraindicaciones. Insuficiencia cardíaca congestiva de los betabloqueadores de primera generación, porque más bien ahora los de última generación se usan, están indicados en la insuficiencia cardíaca. La bradicardia hay que tenerla muy en cuenta, también hay una contraindicación relativa. El EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también empeora todos, los últimos muy poco. Y el bloqueo auriculoventricular, especialmente de segundo grado o tercer grado. Efectos secundarios, puede provocar hipoglicemia en diabéticos en uso de hipoglicemia el atenolol. Más que todo se dice que enmascara los niveles de glicemia. Hay aumento de los triglicéridos probablemente en algunas personas por el uso de betabloqueadores. Y se puede producir el fenómeno de Raynaud, que ustedes ya lo conocen. Ventajas de los betabloqueadores: no producen hipotensión postural ni post-ejercicio. Los betabloqueadores puros, ¿no? Cardioprotector en la isquemia. ¿Por qué? Porque disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la fuerza de contracción. Y disminución de la muerte súbita en infartos. O sea, aumenta la esperanza de vida, igual que los IECA. ¿Ya? Después de un infarto, aumenta la esperanza de vida. La betalol y carvedilol son betabloqueadores de última generación. La betalol casi no se usa acá, aunque el otro día en la emergencia vi que lo utilizaron. El carvedilol se usa muchísimo. Es mixto, es un bloqueador beta principalmente y algo alfa. Puede provocar hipotensión postural porque bloquea las dos fases, ¿no? Es alfa y beta. Antagonistas del calcio, disminuyen el calcio intracelular y vasodilatan. Hay dos tipos. Esto estuvimos viendo, los derivados del ácido del nifedipino y derivados del verapamilo, ¿no? Tipo nifedipino, amlodipino, y aquí está nitrendipino, que ya no existe. Para eso ponemos el lercanidipino. No afectan la conducción atrioventricular, como los betabloqueadores o como los verapamilos. No disminuyen el gasto cardíaco y tienen cierto efecto natriurético. Entonces, esa es la acción del nifedipino. En forma directa, produce vasodilatación de las arterias. Tipo verapamilo, dijimos que el verapamilo se lo usa muy poco, casi no hay. El diltiazem sí, dijimos que uno de los nombres más conocidos era el Incoril, de la línea vago, especialmente en las cardiopatías isquémicas. Puede producir bradicardia y descenso del gasto cardíaco, o sea, en esa parte se asemeja a la acción de los betabloqueadores. Enlentecen la conducción AB, que es lo que no hace el tipo nifedipina, y favorecen la intoxicación digitálica. O sea, cuando se está usando antagonista del calcio, especialmente verapamilo, si se usa también digital, va a aumentar la posibilidad de intoxicación por digital.
Efectos secundarios, rubor y edema periférico. El rubor antes se veía más cuando se usaba sublingual, ¿no? Por absorción rápida. Ahora, como son tabletas, muy poco se puede ver y puede producir edema periférico por vasodilatación directa, especialmente el nifedipino y el amlodipino más que todo. Y el estreñimiento puede ser producido por el verapamilo. El verapamilo, como dijimos, también se usa como en las arritmias supraventriculares para provocar una reversión química. Ya no se está usando porque en personas que tenían área cardíaca más de 2 cruces no se debería usar, y si se usaba había mucho riesgo de provocar parada cardíaca. Inhibidores de la enzima convertidora de conversión de la angiotensina, el que vimos primero, son efectivos en concentraciones plasmáticas altas de renina principalmente, ¿no? Hipertensión vasculorenal, hipertensión maligna y la hipertensión esencial. En estos casos, los inhibidores tienen mayor efecto. Y dijimos que el inicial de absorción rápida con el tema. Entonces vamos con el captopril, tiene una absorción rápida con estómago vacío, efectos secundarios. Por eso es que también se lo puede utilizar vía oral para la emergencia. Efectos secundarios, agranulocitosis, neumopatía membranosa, el enalapril es un profármaco, el lisinopril. Y el principal problema que tienen como problema colateral es que pueden producir tos, es una tos seca irritativa. Otro efecto secundario, fatiga, dispepsia, exantema, leucopenia, edema neurótico, tendencia a la hiperpotasemia. Eso es lo que podemos decir de lo que podemos decir de lo que se refiere a hipertensión arterial.